Muchas gracias, Ricardo Soledad, y muchas gracias también a la Sociedad Interamericana de Prensa, al proyecto Desconfío y a todas las entidades que ustedes acabaron de nombrar que hacen parte y que permitieron la organización de este evento. Como Ricardo lo dice, hablo en representación también del Consejo Latinoamericano para Acreditación del Periodismo y la Comunicación, CLAEP, del cual hace parte la Universidad Autónoma de Occidente, donde en mayo fuimos la sede de este encuentro en el que se firmaron las declaraciones de Chapultepec y de Salta, firmadas por Ricardo Trotti y por el presidente de la CIP, Michael Greenspoon, y un centenar de estudiantes, profesores, medios de comunicación y otras instituciones que ratifican su compromiso con la libertad de expresión, la libertad de prensa y, por supuesto, en la lucha contra la desinformación. En el marco de esta coyuntura, pues para mí es un honor ser moderador de este panel. Se llama Narrativas Desinformantes en medio de la crisis, en el que participarán Tamara Han de ONU Argentina. En este orden harán sus presentaciones Tamara Han de ONU Argentina, Mariana Alvarado de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, Meyi Rodríguez, es miembro de la Red de Cambio Climático del Reuters Institute, y Pablo Medina del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, que presentará la investigación Mercenarios Digitales. Cada uno de ellos tendrá 15 minutos para hacer su presentación y luego tendremos un espacio para escuchar y leer sus comentarios que pueden dejar en el chat de Zoom o de la conversación en la transmisión en YouTube. Voy a darle paso entonces a Tamar y presentaré a cada uno de ellos en el momento en que sea su turno. Tamar es directora del Centro de Información de las Naciones Unidas en Buenos Aires. Asumió sus funciones el 10 de febrero del 2016. Anteriormente se desempeñó funciones como oficial de comunicación de UNICEF en Nueva York, Panamá y Ginebra. Cuenta con un Master Degree en Periodismo y Estudios Latinoamericanos por la New York University y el título de grado en Ciencias Políticas por la Universidad de Tel Aviv de Israel. Tamar, bienvenida. La conversación es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias. Estoy intentando compartir pantalla sin éxito, cosa que ya había podido hacer antes, pero bueno, voy a arrancar de todas maneras, porque me parece importante con los tiempos. Así que no me voy a detener en las definiciones, voy a empezar por agradecer, por supuesto, a Adrián Pino, a todo su equipo, a vos, Camilo, y a todos los que hacen esta importante instancia posible. No me voy a detener en qué significan ni los discursos de odio, ni la desinformación. Creo que ya a estas alturas todos sabemos que son fenómenos distintos, que están relacionados, y que sobre todo amenazan y contaminan el ecosistema de la información. Y suponen, por supuesto, una grave amenaza para la integridad de la información. En última instancia, también amenazan al progreso humano. Ahora bien, como todos sabemos, las amenazas a la integridad de la información no son nuevas. Las falsedades y el odio se han difundido durante mucho tiempo para obtener beneficios políticos o económicos. Los medios de comunicación tradicionales han sido potentes fuentes de desinformación también, pero el auge de lo digital ha hecho que estos contenidos se difundan a una escala antes impensable. Estas plataformas digitales pueden enviar contenidos nocivos de forma instantánea a todo el mundo, y las políticas y algoritmos no han hecho sino acelerar esta propagación. Y este impacto lo podemos medir a través de las 3 Bs: el volumen, la velocidad y la viralidad. Y es por eso que necesitamos urgentemente una respuesta a medida para el ámbito digital. Y también es la razón por la que las plataformas digitales deben desempeñar un papel central en estos esfuerzos. El poder de estos servicios de redes sociales reside, como todos sabemos, en tamaño y escala. Están siendo utilizadas por miles de millones de personas. Cuando un contenido perjudicial se comparte en ellas, alcanza rápidamente cifras significativas, y la mayoría de los modelos de negocio actuales de las plataformas pivotan sobre la economía de la atención, con algoritmos diseñados para dar prioridad a los contenidos que mantienen la atención de los usuarios, y también maximizan, por supuesto, los ingresos por publicidad. Voy a saltearme algunas partes, y para decirles que a la hora de buscar soluciones es importante reconocer que se está manipulando activamente a las personas
y que esa manipulación está alimentada por los modelos de negocio actuales. Es importante para nosotros en la ONU explicarlo en esos términos, porque la culpa no es de los usuarios, sino de los malos actores y del modelo de negocio que esos malos actores utilizan con tanta eficacia. En términos del ChatGPT y la inteligencia artificial, estas nuevas herramientas que están creciendo mucho más rápido en términos de usuarios activos que cualquier otra plataforma anterior, y que encierran un potencial casi inimaginable para abordar retos globales. Pero en la misma medida también amenazan la integridad de la información de la cual hablaba antes. Hemos visto cómo la inteligencia artificial puede generar discursos de odio y desinformación presentados convincentemente a los usuarios como hechos. Y algunos de los mismos errores que vimos con el auge de las redes se están repitiendo ahora con la inteligencia artificial. Hay una falta de límites claros, hay una tendencia a la velocidad y hay una tendencia a la disrupción. Y las plataformas sociales mismas están pivotando también hacia el uso de la inteligencia artificial. Como dijo nuestro secretario general, tenemos que hacer todo lo posible para limitar el daño y aprovechar los beneficios. También destacar que los usuarios de todas las plataformas son mayormente jóvenes, que tenemos a esta generación Z de nativos digitales, que es la más conectada de la historia, y que en todo el mundo un niño se conecta a Internet por primera vez cada medio segundo. Estas mentes jóvenes corren el riesgo de sufrir daños si lo saben. De hecho, los jóvenes están entre los más preocupados por encontrar contenidos nocivos, y en general más del 50% de los usuarios de Internet comparten esta preocupación. El 75% de las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los países citan como un motivo de preocupación este tema de la desinformación y la juventud. Y esto no es sorprendente, ya que sabemos que los impactos son globales y de gran alcance. La desinformación amenaza también el progreso de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, cosa que ya he escuchado mencionada anteriormente en otras presentaciones. Miremos rápidamente entonces la magnitud del problema y cómo está afectando concretamente a la labor de Naciones Unidas. Hay dos aspectos interrelacionados: ataques dirigidos a la ONU y a nuestro personal, especialmente aquellos que están en terreno, y también ataques a nuestras prioridades sustantivas. Quiero antes aclarar que tanto la Agenda 2030 como sus ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no son una agenda creada e impuesta por las Naciones Unidas, sino que fue una agenda ampliamente consultada durante 3 años con todos los sectores de la sociedad, y por ende es realmente algo que le pertenece a la sociedad global en su conjunto, no a las Naciones Unidas, y es algo no vinculante, por supuesto, pero sí es un compromiso asumido por todos los Estados miembros. Bueno, ¿cómo vemos la disrupción de toda esta desinformación en nuestro trabajo? Se manifiesta, por un lado, como la propagación viral de teorías conspirativas en torno al cambio climático, o esfuerzos para socavar la confianza en las vacunas y en la ciencia médica. Puede tratarse también de campañas de desinformación sobre cuestiones de género para silenciar a las mujeres en la vida pública, o un aumento documentado ya del racismo, del antisemitismo y de la intolerancia en Internet. La desinformación, y creo que esto no es una exageración, es potencialmente mortal, especialmente en tiempos de crisis, emergencias o conflictos, como bien vimos durante la pandemia. Y también puede resultar mortal en contextos ya de por sí volátiles, con agentes estatales y no estatales que utilizan las redes sociales para amplificar las tensiones, incitar a la violencia y prolongar conflictos. Algunos de los peores impactos se producen en países desatendidos por las plataformas. Los países en conflicto suelen ser mercados menos lucrativos, y aunque tengan allí muchos usuarios, no se les asignan recursos suficientes para la moderación de contenidos o la asistencia a los usuarios.
Incluso cuando no desemboca en violencia, el odio excluye aún más a los grupos marginados. Incluso cuando cuando las mujeres de la esfera pública, por ejemplo, son blanco de la desinformación de género, y en las democracias vemos cómo se las expulsa del proceso político, muchas veces a través de estas herramientas. Porque estos ataques, y lo estamos viendo claramente, están mermando la participación de muchas mujeres en la esfera pública. De hecho, la desinformación está teniendo un profundo impacto global en la democracia. A veces se trata de una estrategia deliberada de los estados y los líderes políticos para mantener o asegurar el poder o para socavar los procesos democráticos en otros países. Otras veces se dirigen contra las instituciones electorales y el propio proceso de votación. En una encuesta que también realizó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2022, entre profesionales electorales de 25 países, el 83% informó de que la desinformación y la información errónea tuvieron un impacto significativo en las últimas elecciones. Y con más de 2.000 millones de votantes que acudirán a las urnas en todo el mundo el próximo año. Esto, por ende, es una prioridad cada vez más urgente para la ONU, y otra preocupación urgente, por supuesto, es el impacto que ya han nombrado sobre la acción climática. En términos de acción climática, estamos viendo campañas coordinadas a nivel mundial que pretenden desbaratar la acción urgente para alcanzar los objetivos climáticos. Pretenden negar, minimizar, distraer de la emergencia climática, socavando así el consenso científico sobre el cambio climático. El año pasado el IPCC denunció por primera vez la desinformación climática. Culpó a un debilitamiento deliberado de la ciencia de sesgar la percepción pública. Los negacionistas de la ciencia del clima tienen una presencia destacada en algunas plataformas. En Twitter, nuestro análisis muestra que el uso del hashtag ClimateScam se disparó el año pasado, a 80.000 en julio y a más de 199.000 en enero de este año. La frase también aparecía entre los primeros resultados cuando los usuarios buscaban clima como palabra. Pero no ocurre solo en Twitter, sino en todas las plataformas. Y luego están, por supuesto, los denominados greenwashers, las empresas de combustibles fósiles que pagan campañas para hacer creer que su actividad es más respetuosa con el clima de lo que es. Las empresas de relaciones públicas y publicidad han realizado cientos de estas campañas, y las empresas de tecnología publicitaria, los medios de comunicación y las plataformas digitales participan en el negocio que mueve miles de millones, y dicen que no pueden distinguir lo que es lavado verde de lo que no es. Volviendo al trabajo de las Naciones Unidas, comentarles que el personal de las Naciones Unidas en terreno está denunciando también un aumento de los ataques personales por Internet. La difusión deliberada de narrativas que distorsionan el papel de las Naciones Unidas pretenden perturbar el cumplimiento del mandato de nuestros oficiales en terreno y amenazar al personal, y están obstaculizando las operaciones para salvar vidas en zonas de conflicto. En algunos casos amenazan la seguridad básica del personal. El año pasado, por ejemplo, en una encuesta de las Fuerzas de Paz de la ONU, el 70% dijo que la desinformación estaba teniendo un impacto real en su trabajo. Y el 75% afirmó que afectaba su seguridad. Los encuestados destacaron el daño a la reputación de la misión de paz como uno de los principales resultados, además del impacto en su capacidad para llevar a cabo sus mandatos y tareas diarias. Otros actores, sin embargo, simplemente se benefician del caos en lugar de la paz. Es más, nuestra capacidad para contrarrestar estos ataques se ve obstaculizada por los modelos de negocio y las políticas de las redes sociales. Esto está dificultando nuestro trabajo como institución, y Meta también nos ha dicho explícitamente que la mayor parte del contenido de Naciones Unidas, así como el de las ONG y otras organizaciones que trabajan en nuestros temas, está siendo sometido a algo que ellos llaman down-ranking cívico, como parte de cambios más amplios en los algoritmos. Necesitamos urgentemente más transparencia
y acceso a los datos de las redes sociales, para entender cómo se limita a menudo el alcance de los contenidos útiles, incluidos los de las instituciones de la ONU y de otras ONG. Esto me lleva a hablar un poco de las respuestas, pero antes voy a pasar una parte quizás para cortar y contarles que hasta ahora las respuestas de los estados y las plataformas han sido en su mayoría inadecuadas. Muchos estados han puesto en marcha iniciativas para regular las plataformas digitales. En los últimos 4 años se han aprobado o estudiado al menos 70 leyes de este tipo, pero a menudo se centran estrictamente en los contenidos nocivos, son defectuosas y excesivamente amplias. Hemos visto cierres generales de Internet y prohibiciones de plataformas que carecen de base jurídica y vulneran los derechos humanos. Algunos han silenciado, de hecho, la expresión protegida y algunas figuras políticas han utilizado la integridad de la información como falso pretexto para restringir los derechos humanos, o para restringir el acceso a la información y atacar a periodistas y a opositores. Otros presionan a las plataformas para que no hagan lo que ellos quieren con el pretexto de luchar contra la desinformación. Sin embargo, hay algunos avances notables también. Por ejemplo, seguimos de cerca la aplicación del marco legislativo de la Unión Europea. Pero la legislación no puede ser la misma. Lo que funciona en la Unión Europea puede no funcionar en otros lugares. En cuanto a las plataformas, son muy diversas en cuanto a tamaño, función y estructura, y en cómo abordan los daños. Varias de ellas han tomado ya medidas, pero persisten lagunas en materia de política, transparencia y aplicación. Muchas plataformas no hacen cumplir sus propias normas. La mayoría dispone de mecanismos de autorregulación, moderación o supervisión, pero la inversión en estos mecanismos y la aplicación de las normas es desigual entre regiones e idiomas, y se concentra sobre todo en el norte global. Las herramientas de moderación y los mecanismos de supervisión no suelen estar disponibles en lenguas locales. La moderación suele subcontratarse y carece de recursos, especialmente en idiomas distintos al inglés. Hemos pedido detalles directa y repetidamente sin resultados. Los moderadores se quejan de malos tratos, falta de normas laborales y traumas secundarios, y denuncian estar constantemente expuestos a contenidos violentos y perturbadores. O que se les da cuestión de segundos para determinar si un post denunciado infringe la política de la empresa. Los sistemas automatizados de moderación de contenidos desempeñan un papel esencial, pero también tienen fallos y tienen altas tasas de error. Algunas plataformas han tomado medidas para emplear equipos de confianza y seguridad, y personal dedicado a los derechos humanos y la integridad de la información. Pero estos expertos no suelen participar en el desarrollo de los productos, no están en la sala con los ingenieros. Y a menudo son los primeros puestos de trabajo que se suprimen cuando se adoptan medidas de ahorro, como hemos visto recientemente. Ahora vemos cómo las plataformas luchan por encontrar la forma de gestionar los contenidos generados por la inteligencia artificial. Su falta de plan y de capacidad para detectarlo con eficacia es muy preocupante. Nuestra respuesta desde Naciones Unidas tiene 2 aspectos. El primero es el aspecto político. Ahí es donde estamos desarrollando el código de conducta. Y luego hay un aspecto práctico operativo destinado a aumentar nuestra capacidad para detectar y hacer frente a las amenazas. En cuanto a este aspecto político, y ya finalizando, estamos desarrollando un código de conducta para la integridad de la información en las plataformas digitales. Este código se ultimará antes de la Cumbre del Futuro que ocurrirá el año próximo. Como primer paso hemos redactado un documento de orientación que incluye un conjunto de principios y recomendaciones de alto nivel, y el código se basará en ellos. El objetivo del código es establecer una norma de referencia mundial, una norma una norma para las plataformas a futuro, para las plataformas emergentes que aún desconocemos y que están por venir. Tamar, excusa, podríamos ir finalizando, queda 1 minuto. Gracias. ¿Cómo no? Bueno,
lo que queremos realmente es un compromiso global con la transparencia, queremos desincentivos más fuertes, queremos incluso mediante acciones recomendadas para el ecosistema publicitario empezar a actuar con ellos, alejarnos de los modelos de negocio que anteponen el compromiso a los derechos humanos, la privacidad y la seguridad, e invertir en confianza y experiencia. También queremos un mejor acceso a los datos de las plataformas, como mencionaba antes. En resumen, quienes generan desinformación y discursos de odio son buenos comunicadores, y cuando se trata de desinformar, son expertos. Son sofisticados, estratégicos y conocen las plataformas mejor de lo que las plataformas se conocen a sí mismas. Tenemos que ser mejores, más inteligentes, más rápidos y más tácticos. Espero que esta breve presentación sea un paso en esa dirección y en los esfuerzos conjuntos que podamos realizar. Les agradezco y les voy a mandar las filminas a través del chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Tamar. Ahora le damos paso a Mariana Alvarado, de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano en México. Mariana es periodista y editora bilingüe con más de 27 años de experiencia en web e impresos. Es profesora del Florida International University en Estados Unidos y de la Universidad de Guadalajara en México. Como Teaching Fellow del Google News Lab, capacitó a más de 18,000 periodistas en México, Colombia, Centroamérica y el Caribe en herramientas digitales para combatir la desinformación e impulsar la innovación y el periodismo de calidad. Mariana fundó y coordina la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano, una iniciativa para impulsar la diversidad, equidad e inclusión tanto en las coberturas periodísticas como en los equipos de trabajo. Mariana, bienvenida. Hola Camilo, buenos días, todavía en México, buenas tardes. Muchísimas, se escucha bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por la Sí, sí se escucha. invitación. Muchas gracias a Ricardo, a Sol por la invitación. Voy a intentar compartir pantalla. Ya ustedes me dicen si se ve bien. Se ve. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me voy a tomar el tiempo acá para tratar de ser breve. Ya Tamar, que empezó antes que nosotros, pues ha dicho bastante, creo, de lo que incluso ya teníamos nosotros preparados acá, pero primero que otra cosa me gustaría un poco como aclarar qué tiene que ver esto de la Red para la Diversidad en el Periodismo Latinoamericano y pues el tema que nos acontece en este evento desde ayer y hoy, que es la desinformación. Y en el marco de esta plática, que es Narrativas Desinformativas en Tiempos de Crisis, ¿no? Esta red para la diversidad en el periodismo latinoamericano, yo estoy basada en Ciudad de México, pero en realidad es una red que integra a periodistas y comunicadores de toda Latinoamérica. Es una red que se creó hace 10 meses y nosotros tenemos básicamente esta misión, que es impulsar un enfoque de diversidad, de equidad e inclusión basado en los derechos humanos. Buscamos transformar el periodismo y las salas de redacción, logrando así una mejor representación de las sociedades en América Latina. ¿Qué tiene que ver esto pues con desinformación? Pues mucho, porque justamente uno de los principales retos que hemos tenido como red desde nuestra conformación es el impulsar y buscar desmitificar muchas misconcepciones que existen sobre los grupos que integran, digamos, el espectro de la diversidad, ¿no? Nosotras desde la red entendemos como diversidad el reconocimiento de la singularidad de cada persona desde un enfoque de derechos humanos, y uno de los principales retos que hemos tenido justamente es explicar qué es diversidad y desmitificar el hecho de que diversidad no es solamente diversidad sexual, perspectiva de género o hablar de la población LGBTIQ más, sino que diversidad también incluye el hablar de pueblos indígenas y población afrodescendientes, personas con discapacidad y migración. Ese es uno como de los principales retos que hemos tenido como red. Nosotros como red básicamente pues somos una comunidad que está creciendo y que hemos hecho varios eventos que en un momento más les voy a compartir, porque creo que es importante el día de hoy, después de escuchar a Tamar, pues enfocarnos también en qué se está haciendo y qué podemos hacer para seguir combatiendo la desinformación. Bueno, entonces tomando como referencia esto de que el principal reto que hemos tenido como red es justamente desmitificar esto, pues hemos aprendido también que justamente existen estas
narrativas desinformantes en tiempos de crisis, ¿no? ¿En qué se dan estas narrativas desinformantes de estos diferentes áreas que nosotras o que nosotros consideramos dentro de la diversidad? Vemos que existen, digamos, 3 temas o 3 áreas o grupos específicos donde más narrativas desinformantes hemos observado en tiempos de crisis. Básicamente el principal, digamos, es el fenómeno migratorio, que también ya se ha estado comentando durante todo este evento, todo lo que tiene que ver con diversidad sexual y muy concretamente con población LGBTIQ+, y obviamente también lo que tiene que ver con perspectiva de género, feminismos, violencias de género, como también ya se ha ido mencionando, ¿no? ¿Cuándo es que notamos que estas narrativas desinformantes se presentan más? Básicamente en estos 3 aspectos o puntos importantes. En los procesos electorales, como saben, pues en este momento, por ejemplo, en México tenemos 2 candidatas mujeres a presidentas de México y seguramente el asunto de la diversidad y de la perspectiva de género, pues va a ser uno de los pilares de cómo se manejan las campañas. Ya estamos viendo incluso desinformación en ese sentido. Estas narrativas desinformantes las observamos también cada vez que existen o se proponen cambios de leyes en nuestros diferentes países y, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con movimientos sociales. ¿Cómo se presenta? Pues se presenta a través de discursos peligrosos, discursos de odio y campañas 100% orquestadas para desinformar a la población. Entiendo que ya se ha estado hablando mucho de qué es un discurso peligroso y un discurso de odio, pero un poco platicando también con Solen, lo que íbamos a ver el día de hoy, hablábamos de términos, ¿no? Que es a veces importante explicarlos y básicamente pues nada más aclarar que nosotros consideramos como un discurso peligroso, pues un discurso que busca dañar a alguien o a una comunidad específica y se convierte, digamos, en un discurso de odio cuando estas narrativas pues tienen consecuencias ya mortales incluso, ¿no? Lo que comentaba Tamara hace un momento no es, por supuesto, exagerado. Sabemos que la desinformación mata, ya lo vimos con todo el asunto del COVID. Y desafortunadamente en estos 3 grupos que acabo de mencionar, migración, diversidad sexual y mujeres, pues vemos que el discurso de odio pues es constante, ¿no? No solo en las redes, pero incluso también al momento de no informar de manera adecuada, pues también estamos continuando esa tendencia. Y obviamente se presentan todas estas desinformaciones, estas narrativas desinformantes a través de campañas de desinformación que sabemos existen y que están organizadas y bueno, ¿y quiénes, qué efectos tiene? Pues lo primero que hemos notado nosotros como red es la estigmatización, la discriminación, la polarización de la población. Lo hemos visto en Estados Unidos, lo estamos viendo en México y lo estamos viendo en muchos países de Latinoamérica y lo que nos parece más dramático pues son los crímenes de odio y violencia. México y Brasil están en los primeros lugares de asesinatos a personas de la comunidad LGBTIQ, de crímenes de odio, entonces creo que ese es un efecto que es muy, pues que está ahí muy notable y muy palpable y que sí definitivamente se puede medir, ¿no? Lo más preocupante justamente es esto, ¿quiénes la dirigen? Pues son figuras públicas, incluidos presidentes de nuestros países, influencers, también como decía Tamar, comunicadores expertos que obviamente tienen alguna agenda y los líderes en general de diversos movimientos, háblese religiosos, pro vida, pro aborto, etcétera. Es decir, creo que muchos de estas comunicaciones que se dan, pues sí son de manera estructurada y desafortunadamente son dirigidas por algunas de estas personas, ¿no? Aquí nada más un par de ejemplos que nos parecen dramáticos y en ese sentido, pues tenemos, por ejemplo, que en el caso de migración, tenemos allá la presidenta de Perú, responsabilizando a venezolanos y haitianos por el aumento de la delincuencia, ¿no? También otro ejemplo de Samira Gosaín, que habla también sobre las responsabilidades de la migración por el Darién. Y bueno, esto evidentemente abona a la estigmatización y a la discriminación de las personas en movimiento, en tránsito, como son los migrantes, al decir venezolanos o haitianos son responsables. Sabemos que nadie es responsable de la migración. De hecho, migrar es un derecho humano
y bueno, es muy lamentable que personajes públicos culpen de esta manera a grupos específicos, ¿no? Y luego tenemos el caso gravísimo de las narrativas desinformantes en contra de la comunidad LGBTIQ+. Estos dos ejemplos de Eduardo Menoni, que es un influencer que lo siguen millones de personas hablando de esta iniciativa en Perú para eliminar el uso del lenguaje inclusivo y pues las referencias que ha hecho el presidente Trump en Estados Unidos respecto de que los migrantes o los mexicanos somos violadores, criminales, etcétera, y que bueno, como saben también en Estados Unidos la sociedad está sumamente polarizada y pues bueno, hay como toda una tendencia conservadora para ir en contra de grupos como la comunidad LGBTIQ+, los derechos sexuales reproductivos, migrantes, etc. Y Mariana, excusa, nos quedan 2 minutos. Gracias. sí, y este último caso que quería presentar, que me parece dramático también, nuestro expresidente de México, el presidente Vicente Fox, haciendo ya ahí el énfasis de que pues Claudia Sheinbaum es no solamente judía y extranjera, como si fuera malo ser cualquiera de las dos cosas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Ya Tamara hablaba de, pues de lo que se tiene que hacer a nivel de organizaciones como la ONU. Nosotros como red estamos impulsando esto. Creemos que además de las narrativas desinformantes que ya existen y que ya hemos hablado al respecto, creemos que los medios de comunicación nos falta informar mejor. Es decir, sí, las organizaciones tienen responsabilidad, las plataformas, pero también los medios de comunicación necesitamos aprender a compartir y cubrir estos grupos de una manera más ética, ¿no? Nos falta informar mejor, por ejemplo, sobre personas con discapacidad, hacer coberturas de infancias, pueblos indígenas, y bueno, sé que se está haciendo, hay periodistas como Samantha Páez, miembro de nuestra red, que justamente hoy publica esta investigación de cómo organizaciones de ultraderecha impulsan a conferencistas que difunden desinformación antiderecho. Esto es lo que necesitamos hacer un periodismo en el que la cobertura de los temas de diversidad sea más rigurosa y estemos combatiendo la desinformación. Y por último, para cerrar, pues invitarles a que nos sigan en la red. Nosotros en la red tenemos webinarios donde básicamente lo que hacemos es compartir cómo se pueden hacer coberturas más completas, más rigurosas de temas que tienen que ver con la diversidad. No creo yo que los medios de comunicación no quieran cubrir los temas, sino que nos falta como conocer un poco mejor cómo hacerlo. Definitivamente pensamos como red que eso es algo que nos puede ayudar a combatir la desinformación, concretamente informar mejor. Y justo para el 20 y 21 de octubre vamos a tener nuestra tercera conferencia sobre diversidad en el periodismo, donde vamos a estar hablando de todos estos temas que ya les comenté. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. A continuación le damos paso a Meggy Rodríguez, de Red de Periodismo Climático de Oxford, en Brasil. Meggy es periodista de ciencia y medio ambiente especializada en el cambio climático, máster en comunicación científica por la Universidad Estatal de Campinas, investiga la desinformación sobre el cambio climático en un programa de doctorado en la misma universidad, trabaja como periodista independiente y es colaboradora habitual de las revistas Nature y EOS, además de haber publicado en el New York Times Magazine, Science y Scientific American, entre otros medios brasileños e internacionales. Es miembro de la Red de Periodismo Climático de Oxford, un programa del Instituto Reuters para el estudio del periodismo de la Universidad de Oxford y cofundadora de la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadores Científicos. Bienvenida, Meggy. Muchas gracias, Camilo. Yo voy a compartir mi pantalla también acá. Mis slides. Vamos. ¿Se ve? ¿Es posible? Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ok, bueno. Entonces, me gustaría de compartir unas herramientas para identificar y saber un poco más sobre la desinformación científica y climática en términos de ay, meu Deus. Desculpa, yo estoy un poco nerviosa y mi portuñol no está funcionando mucho ahora. Pero me gustaba presentar las terminologías que son muy útiles para
entender cómo se da la desinformación científica y climática. Bueno, conocimos todos acá la terminología de Claire Wardle, que habla de misinformation, disinformation y malinformation. Entonces, esto conocimos todos muy bien y lo sabemos que en esta tipología, misinformation es una información incorrecta que no necesariamente pretende causar daño, y la malinformación es una información con clara intención de hacer daño, y la disinformation, este caso de desinformación, es un mixto entre los dos. Entonces, todos conocimos esta tipología muy bien, pero menos conocida puede ser esta tipología que hablamos cuando se dice de negacionismo científico. Entonces, cuando hablamos de science denial, hay una tipología organizada por John Cook, que es un investigador senior de la Universidad de Melbourne, del Melbourne Center for Behavior Change en Australia. Esto es muy interesante porque nos da algunas pistas, algunas ideas de también lo que hacer para combatir con estas técnicas en cuanto a periodistas, en cuanto estamos reportando sobre ciencia y medio ambiente. Entonces, los tenemos los falsos expertos, de cuando, por ejemplo, se emplea un físico para hablar de salud, por ejemplo, que no hay nada que ver con su área, pero por su autoridad o por su el peso de su institución, algunos colegas pueden pedir que, por ejemplo, este físico que nada entiende sobre salud, hable sobre salud. Y en esta situación es muy fácil de que haya, por ejemplo, misinformation, mismo que el científico en la hora no va a espalhar, a emitir una información desinformativa de propósito, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado con las fuentes que elegimos como periodistas para no caer en el peligro de desinformar nuestras audiencias. Entonces, pero los que producen desinformación y no son misinformation, pero la disinformation, usan muchísimo esta herramienta. Y como la gente no sabe que aquellos cientistas no tienen necesariamente la expertise o la autoridad para hablar de un asunto, entonces se acepta y se acha que está cierto. Entonces, falsos expertos. Y también la desinformación científica usa mucho de las falacias lógicas, que es como decir que, por ejemplo, el clima ha cambiado en el pasado y se está cambiando ahora, es porque es una consecuencia natural, es que esto siempre aconteció y está sucediendo otra vez. Entonces, es una falacia muy utilizada por los desinformadores. Y también hay las expectativas imposibles, que los desinformadores, cuando hablan de ciencia, usan mucho esta táctica, que es como decir, por ejemplo, bueno, cientistas no acertan el tiempo para los próximos días, ¿cómo los pueden acertar para de aquí a 100 años? ¿Cómo
cómo el modelaje climático puede estar cierto si no sabemos cómo va a ser el tiempo en 2 o 3 días. Entonces es como llevar a las personas a creer que la ciencia funciona de una otra manera do que aquilo que realmente funciona, que hay incertidumbres, que hay errores, pero que la ciencia continúa a ser la mejor manera de conocer el presente. Entonces, se trata la ciencia como si fuera una cajita preta llena de respuestas, y no es como esto, la ciencia no funciona así. Pero para quien quiere desinformar, esta es una táctica muy, muy fácil y muy utilizada. Y también hay otra táctica que es el cherry picking, que es como escoger o elegir un dato entre muchos en un contexto larguísimo, y para probar un punto, para probar un argumento errado, entonces se usa un único dato de una secuencia inmensa de un contexto científico. Entonces, y otra vez, las personas que están escuchando muchas veces no lo saben, que aquel pequeño dado es parte de un contexto muchísimo mayor, y pueden creer que la información que usa este dato es verdad. Entonces, es muy fácil también para los desinformadores usar esta táctica. Y por último, como los colegas ya han hablado, hay las teorías de conspiraciones que lo vimos durante la pandemia. Hay millones de ejemplos do que lo vimos con las vacunas, sobre la COVID, y bueno, no solo en ciencia, pero en las elecciones, con la política, con todo. Entonces, las teorías de conspiración son muchísimo utilizadas en la desinformación científica y en la desinformación climática también, muchísimo, muchísimo utilizadas. Y bueno, Cook, para quienes de ustedes que quieren se divertir con otras tipologías muy interesantes, hay una cascada de de otras tácticas que descienden de estas tácticas principales que yo he hablado, y bueno, los puede encontrar en los materiales de John Cook, pero yo voy a compartir mis PowerPoints después y podemos Lenny, hablar nos de eso. queda un minuto. Ay, sí, ok. Y hay otras tácticas de desinformación científica y climática que no solamente usan las técnicas que yo he hablado, pero es como una sofisticación de la desinformación. Es decir, que, por ejemplo, el progreso económico es más importante do que la prevención del cambio climático, o decir que los científicos están en una colluding con las Naciones Unidas, por ejemplo, para dominar el mundo, y están usando las ODS, las ODS para dominar el mundo. Entonces, hay otros tipos de desinformación científica que no solo las más obvias, pero todas tienen los mismos objetivos, que son demorar, que son retrasar la acción climática. Y bueno, por todas estas décadas, los negacionistas climáticos
y los negacionistas científicos han usado el equilibrio editorial de lo periodismo para escuchar, para dar espacio al otro lado, en cuanto sabemos que en el caso de ciencia, por ejemplo, hay el consenso científico, pero muchos de nosotros como periodistas no sabemos de esto. Entonces, vamos a escuchar un científico serio y un científico pago por la industria petrolífera, por ejemplo, para escuchar el otro lado. Cuando estos dos lados no tienen el mismo peso. Y la industria tabacalera he hecho esto por muchísimos años, por muchas décadas. Entonces, habemos que estar muy bien informados. Se agota el tiempo. Bueno, y es esto. Y es Muchas esto. gracias. Ok, gracias. Muchas Después gracias podré hablar de esto en Brasil. Gracias. Muchísimas gracias por tu presentación y por lo que nos compartes. Finalizamos el panel con Pablo Medina Uribe, de Colombia. Pablo es editor del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP, donde se enfoca en investigar la desinformación. También fue director de Colombia Check, medio de fact-checking colombiano, y ha trabajado para varios medios en Colombia y en Estados Unidos como New York Times, Democracy Now!, Al Jazeera América, Sports Illustrated, La Silla Vacía y Señal Colombia, entre otros. Pablo, bienvenido. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy aquí poniendo mi pantalla, si la están viendo. Sí, Pablo, sí se ve. Listo. Voy a intentar presentar acá. Díganme si las siguen viendo, por favor. ¿Todavía ven mi pantalla? Sí, Pablo, se ve. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias. Pues yo soy, como decía Camila, yo soy editor en el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Nosotros somos un medio cuyo propósito es juntar a varios medios y varios aliados de la sociedad civil para hacer investigaciones que sean colaborativas y transfronterizas. Es decir, que queremos que entre todos los socios que traemos a nuestras investigaciones se investiguen temas que sean importantes no solo para todos los miembros de la alianza, sino para los varios países que están representados en esas alianzas. Entonces, como resultado de una de esas alianzas que hicimos este proyecto que se llama Mercenarios Digitales y que publicamos hace un mes, hace 2 meses, y lo pueden ver en nuestra página que es elclip.org y también en las páginas de nuestros socios. La idea de este proyecto fue investigar quiénes eran los asesores políticos que les vendían servicios de desinformación a sus candidatos, que muchas veces no solo son candidatos, sino que también son presidentes por América Latina. Descubrimos muchas cosas y por lo tanto tuvimos muchos socios que están aquí. Fueron 27 socios en total, si no estoy mal, entre medios, organizaciones investigadoras digitales y organizaciones de la sociedad civil, que pueden ver aquí. Representan a 17 países de América Latina y de Estados Unidos, y en todas sus páginas están parte de los contenidos. Entonces, quería contarles un poco de lo que encontramos. Como encontramos tantas cosas, hicimos tantos artículos, al final salieron 28 artículos de este proyecto. Los decimos dividir en 4 capítulos, juntando un poco los temas de qué fue lo que encontramos. Entonces, el primer capítulo lo llamamos Manipuladores Transnacionales. Y básicamente esta es una serie de artículos en el que nos centramos en las personas que son asesores políticos, que tienen cierta fama dentro del mundo de la comunicación política y dentro del mundo de las personas que investigan la desinformación por hacer este tipo de campañas. Entonces, un poco un resumen de lo que encontramos. Les recomiendo estas historias. Las 3 historias que ven aquí tienen que ver con Fernando Cerimedo, que es un asesor político argentino que actualmente está asesorando la campaña Javier Milei, pero antes estuvo asesorando a
a Jair Bolsonaro, más cercano a Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, pero estuvo en la campaña y se volvió famoso en Brasil porque el día de las elecciones o el día siguiente hizo un live en YouTube y en otros medios en el que comenzó a decir que las elecciones habían sido robadas y que todo había sido un fraude, replicando un poco la estrategia que había usado Donald Trump en Estados Unidos. Él también tiene un medio que se llama La Derecha Diario y a través de ese medio replica y repite estas mentiras electorales por las cuales el Tribunal Superior Electoral de Brasil suspendió sus cuentas en Brasil, tanto las de La Derecha Diario como algunas de él, de Serimedo, en Brasil. Eh, pero él además, a través de sus medios, replica otras mentiras sobre otros lugares donde también ha hecho trabajo como asesor político. Por ejemplo, en Chile estuvo haciendo campaña en contra de la nueva constitución y publicó una encuesta que era falsa, que no tenía ningún sustento, que decía que el no a la nueva constitución iba a ganar. Todas las demás encuestas decían que él sí iba a ganar, pero él intentaba posicionar esta mentira como para sembrar una duda y abrir un espacio em, para, pues el lado político que él estaba asesorando. Entonces, esa es una estrategia muy clara que usa él de sembrar esas mentiras grandes y buscar posicionarse. Aquí hay otras historias de este primer capítulo. La primera que viene ahí a la izquierda, que se llama Neurona, la fábrica de engaño para las izquierdas en América Latina, tiene que ver con un consultor mexicano que se llama César Hernández y que ha asesorado a muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica, en particular a Rafael Correa en Ecuador y a López Obrador y miembros de su partido Morena en México, pero no solo. Y su estrategia es crear muchas páginas de internet que se hacen pasar como noticieros y en esos noticieros que luego se pautan en Facebook y en otras redes sociales se comparten también, ponen noticias a favor del candidato que está apoyando, que en el caso de Neurona son todos candidatos de izquierda. Esta que está en la mitad, que se llama Benquis, es un brasileño que se llama André Golavec, pero que vive en Panamá hace mucho tiempo. Y allá su empresa, que se llama Benquis, ha desarrollado aplicaciones supuestamente de gobierno transparente para gobiernos en Panamá, en República Dominicana y en Venezuela, pero que tienen varios problemas sobre la privacidad de los datos, que son muy fáciles de manipular por los gobiernos que contrataron esas aplicaciones y que además ha estado relacionado con algunas, la empresa, quiero decir, la empresa Benquis ha estado relacionada con operaciones de desinformación política, sobre todo en Venezuela. Eh, entonces, ese es otro modus operandi, las apps de buen gobierno. Eh, y este es una cosa que les quería mostrar de la historia de Neurona, les decía hace un momento de un asesor de izquierda mexicano, César Paredes. Como les decía, ellos crearon muchas páginas, pero dejaron el rastro de quiénes fueron las personas que registraron esas páginas y así pudimos armar esta red que nos mostraba que todos estos todas estas páginas estaban relacionadas en una red que contamos un poco mejor en el artículo, pero que ahí se va viendo cómo no eran cosas sueltas, sino una estrategia de verdad de propaganda, que muchas veces no solo era propaganda, sino también desinformación. Bueno, y otra parte de este primer capítulo es el que se ve a la izquierda de Noticias Valdizón. Replica un poco el modus operandi de crear noticieros falsos. Este sucedió en Guatemala. Y el de la derecha es un asesor colombiano que asesora a candidatos de derecha en Colombia. Y que su empresa, que se llama Estrategias y Comunicaciones, fue mencionada en un takedown de Meta porque descubrió que estaba haciendo desinformación a favor de una candidata, perdón, en Honduras hace unos años, pero igual siguió operando y siguió asesorando varias campañas. En Colombia hay elecciones locales en menos de un mes y él está asesorando como 4 o 5 candidatos a alcaldías y gobernaciones. Y además de eso creó un sistema
para la Contraloría y para algunas alcaldías de Colombia, en los que se monitoreaba las redes sociales de las personas que mencionaban a estas entidades, pero también se perfilaban si eran como voces positivas, voces negativas, y se les daba ese informe a las alcaldías y a la Contraloría. Lo que causó un poco de revuelo aquí en Colombia cuando lo mencionamos, porque había varias personas muy conocidas que estaban en el campo de voces negativas perfiladas ahí. Pablo, Bueno, nos quedan 2 minutos. ok. El siguiente capítulo es agendas políticas engañosas, y les voy a contar muy rápido. Y es cómo ciertos gobiernos y ciertas entidades usan la desinformación para promocionar sus intereses. Los dos aquí ejemplos más claros son cómo Vox, el partido de derecha de España, está juntándose con políticos de derecha en América Latina para hacer desinformación y posicionar sus intereses, y cómo Rusia está haciendo una campaña de propaganda, sobre todo en Bolivia, para quedarse con sus recursos naturales, en especial el litio, y a cambio también está haciendo una campaña de energía nuclear para quedarse con el beneplácito del gobierno. Bueno, también en Brasil es parte de, los Bolsonaros son parte de una agenda de narrativas desinformadoras que se conecta con Estados Unidos y con Trump y con la derecha estadounidense. El tercer capítulo es como los huecos que encontramos dentro de las plataformas que permiten que estas campañas de desinformación y propaganda se puedan hacer. Por ejemplo, encontramos en Nicaragua que muchas cuentas que Facebook tumbó a los meses habían vuelto a aparecer con nombres parecidos y con prácticamente la misma cantidad de seguidores. Y el último capítulo, que es cómo operan las máquinas de influencia, les contamos un poco cómo funcionan, cómo se hacen desde dentro de algunas de estas campañas, y les recomiendo sobre todo la historia que tenemos sobre Honduras, donde hablamos con personas que son desinformadoras, que venden esos servicios, o sea, venden el servicio de crear los ejércitos de bots y de trolls, y dicen que lo hacen en Honduras porque es un lugar donde no hay regulación, y es muy fácil hacerlo sin sufrir ninguna consecuencia legal o política. Y hay muchas Pablo, otras nos historias. agota el tiempo en este momento. Bueno, pero muchas otras historias les recomiendo, si no, perdón por esto, que vean este video que está en nuestra página de YouTube, y son 16 minutos que resumen más o menos los hallazgos. Y bueno, muchas gracias. Pablo, muchas gracias. También muchas gracias a Tamar, a Mariana y a Meggy por participar de este panel Narrativas Desinformantes en medio de la crisis y compartir sus investigaciones, conocimientos y aproximaciones para este tema tan complejo que nos involucra a todos en el trabajo en la región. Muchas gracias, y Soledad, muchísimas gracias por el espacio. Te dejo la batuta sobre las preguntas que nos dejan sobre cómo acceder a las presentaciones de los expositores. Muchas gracias.